Y con su experiencia como médica para contar tantas cosas, la doctora Rocío. Claro que sí, y con una música así angelical te hemos recibido. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Rocío, bienvenida. Muy bien, gracias. Sí, la verdad que hoy es como un lunes tranqui. Vamos así como Sí, estamos de llegando poquito, a fin de a fuego mes, lento, señora. a fuego lento. No queda una moneda, estamos todos cansados, muertos. Pasó el día del amigo. Tal cual, sí. Pasó todo. Las vacaciones, Sí. todo, este combo estuvo fatal. Bueno, hoy trae un temazo, yo me voy a abocar, pero a escucharla muy bien a la doctora, porque a veces, bueno, uno tiene esos pequeños problemitas de dolores de cabeza, que al comienzo decíamos con Moni, si era lo mismo, dolor de cabeza o migraña, o la migraña es más que el dolor de cabeza. Bien, la migraña es un tipo de dolor de cabeza. O sea, todas las personas que tienen migraña tienen dolores de cabeza, pero hay gente que le duele la cabeza y no es migraña. Hay otras causas de dolor de cabeza. ¿Cómo lo sabemos eso? ¿Que se mago para saber? ¿Hay algún test? Todo, ¿viste? A ver cómo es, a ver. Ay, por favor. Digamos, el dolor de cabeza migrañoso, la Sí. llamada migraña, tiene características específicas. Y en general hay una cierta predisposición de las personas a tenerlo. No es que todo el mundo puede tener migraña en cualquier momento. Hay gente que tiene dolores migrañosos y gente que no. El dolor de cabeza tipo migraña es uno que aparece en la mitad de la cabeza generalmente. Una mitad o la otra, pero es la mitad, es como pulsátil, es como un dolor que late, como un latido, que generalmente siempre tiene las mismas características. O sea, la persona que le duele ya sabe que este dolor aparece como un latido, va aumentando de intensidad. A veces hay cosas que lo desencadenan específicamente, como el no dormir mucho o el tomar algún tipo de estimulante, por ejemplo, cuando toman mucho café o algún tipo de comida en particular, dependiendo de la persona. Yo ya le tengo que la interrumpo porque le tengo que... Sí. Mi caso, el paciente Pato Fernández. Yo siempre del medio hemisferio, el derecho, siempre del mismo lado, Sí. no todos los días, ni mucho menos, y es como dice usted acá, hace Pulsaciones, una tú, pulsación. sí. Pero le voy a decir la verdad, normalmente suele ser cuando tomo un poco de vino tinto, ¿sí? Porque yo nunca me levanto con dolor de cabeza, ni transito el día, pero por ahí a la noche tomo un par de copas de vino tinto y me duele, me empieza a doler un poco. Suprimí el vino, suprimí. No, y no es siempre. No es siempre, bien aleatorio. ¿Puede ser eso? Puede ser, pero es dependiendo. Si es muy intenso, si ya no cede y si es como invalidante. Generalmente los dolores de tipo migraña le complican mucho la vida a la gente. Se tienen que retirar del trabajo, no pueden asistir a trabajar. No en mi caso. Tienen que suspender todas las actividades Claro. del día. Por ahí puede ser alguna especie de intolerancia o algo propio de relación con el vino, en tu caso, Pato. Pero el que tiene migraña en general lo sufre mucho porque ya empieza a sentir ese latido y ya sabe que le va a empezar a doler cada vez más. Y bueno, y es complicado. ¿Un ibupirac migra lo para? ¿Es un paliativo quizás? ¿Cómo es el eso? tema específico de la migraña, o sea, ¿por qué sirve diferenciar cuándo es migraña y cuándo no? Bien. De todos los dolores de cabeza, más o menos un 80%, o sea, de 10 personas, 8 van a tener un dolor de cabeza que no es grave para nada. 8 o 9. La mayoría no tiene un dolor de cabeza grave en el sentido de que me pueda llevar a la muerte mi dolor de cabeza. Pero sí pueden ser sumamente intensos. Y dentro de esos 8 personas, algunos van a tener migraña y otros van a tener otro tipo de dolor de cabeza, que ese es el más frecuente, que se llama tensional, que es el dolor de las contracturas, Acá. el del cansancio, el O del... quizás acá, la parte de acá de la sien. el dolor ¿cierto? tensional es Acá. como en toda la cabeza. Ajá. Puede ser en diferentes partes, un poco más acá arriba, acá o acá atrás, dependiendo cada persona. Y tiene que ver con más estas cuestiones cotidianas del estrés, de la alimentación, del cansancio. Entonces, diferenciar si mi dolor de cabeza es tensional o es de migraña sirve porque a largo plazo una persona que tiene migraña va a seguir teniendo este tipo de dolores y le va a complicar mucho su día a día. Como que el de migraña entonces es intenso y constante y el otro es un poco más leve y tenemos que identificar de dónde viene, que puede ser una mala postura o cuestiones de estrés. Viste que el estrés siempre tiene que ver con todo, ¿no es cierto? En todos Claro. lados. Sí, también puede ser, no
digamos, el que sea tensional no implica que no sea intenso. Pero si es migraña, generalmente se va a repetir frente a diferentes patrones que, por eso está bueno ir a un neurólogo y empezar a identificar, a ver qué cosas me dan este tipo de dolor de cabeza. O sea, la mayoría de las veces no va a ser un dolor de riesgo de vida, ¿sí? Porque a veces cuando nos empieza a doler mucho la cabeza nos empezamos a asustar, obviamente. ¿Cuándo es que tenemos que decir, frente a este dolor de cabeza tengo que ir al médico, tengo que ir a una guardia? Si es un dolor que nunca tuve, una persona que nunca tiene dolores de cabeza y de repente le duele, bueno, es llamativo, entonces sí, ir a una guardia. Si es una persona que habitualmente ha tenido algún dolor y es el mismo dolor de siempre, no hay problema. Se puede optar por un analgésico común como un ibuprofeno o un paracetamol. Pero si el dolor es muy diferente al que yo tengo habitualmente, si a mí siempre me duele la frente y un poco acá arriba y de repente me duele en la mitad de la cabeza o siempre me empieza de a poco y hoy me empezó muy bruscamente, sí, ahí sí tengo que consultar. O sea, cuando cambian las características frente a mi dolor de cabeza habitual. Además, si se asocia con alguna otra cosa, por ejemplo, si tengo fiebre, posiblemente ese dolor de cabeza tenga que ver con la fiebre y con algún proceso infeccioso que haya que abordar. Si a la vez se asocia con algún otro problema en el resto del cuerpo, por ejemplo, pérdida de la visión o pérdida de la visión de un ojo, o alteraciones en la sensibilidad, ese tipo de cosas, uno podría ya pensar que entra dentro de este pequeño porcentaje de dolores de cabeza que sí son graves y que necesitan otro tipo de abordaje. Porque también está el dolor de cabeza por una cuestión hepática. Uno come algo que le sienta mal, te duelen los ojos, te duele la cabeza. Puede ser también otro de los síntomas cuando uno ha comido algo que le cayó mal o cargazón de estómago o algo de eso. Claro, entra dentro de este dolor tensional, como más difuso. No se sabe si es que puntualmente es el hígado el que funciona mal o es un alimento que me cayó pesado o es el estómago, pero es como un malestar general que termina desembocando en un dolor de cabeza. Ese sería, por ejemplo, dentro de este tensional que es más difuso. Entonces, si es un dolor que yo ya lo conozco, sea muy intenso o no tanto, pero yo ya sé que este es mi típico dolor de cabeza, sin problema puedo tomar algún analgésico que sea de los que yo tomo siempre. Totalmente. Si es una migraña, o sea, en realidad lo primero que hay que hacer es tener un diagnóstico de migraña. O sea, si yo frecuentemente tengo dolores de cabeza y nunca he ido a un médico por eso, está bueno ir a un médico para evaluar si es migraña o no, o si hubiera alguna causa a profundizar. Las migrañas lo que tienen es que generalmente es, como dijimos, de un solo lado, es pulsátil, es muy intenso y se asocia también, por ejemplo, a fotofobia. Me molesta la luz, me molestan los ruidos, tengo que meterme en una habitación y no ver a nadie. Eso generalmente es más migrañoso. Y lo que tiene es que no se recomienda como esperar a que se pase solo. Con el otro dolor de cabeza uno medianamente puede decir, bueno, me acuesto temprano, elegir si tomar o no un analgésico. Pero la migraña es un dolor que puede llegar a durar hasta capaz una semana si yo no lo freno. Y en la primera media hora del dolor de cabeza es cuando más efecto va a hacer la medicación. Si yo lo dejo y lo dejo pasar, capaz después ya es mucho más difícil que frene el dolor. ¿No? Y eso lo vemos mucho en las guardias, porque son personas que tienen migraña, que no lo frenaron a tiempo y vienen a que les terminemos haciendo inyectables para el dolor de cabeza. Muchas veces los dolores de cabeza se asocian también a náuseas, a vómitos, pero bueno, por el mismo dolor. Entonces, si una persona tiene frecuentemente dolores de cabeza y le invalida y le dificulta en su día a día, está bueno consultar. Claro, porque es la calidad de vida. Y además hay tratamientos preventivos. Entonces las personas que ya tienen esta predisposición pueden tomar una medicación todos los días, muy suave, o sea, medicamentos específicos para eso, para prevenir los dolores de cabeza. Yo tomo a domicilio. Si me duele, tomo. Si no, no tomo. Bueno, yo puedo pasar 10 días que no me da dolor de cabeza y por ahí, bueno, una noche... Pero justa, mira vos, esa sensación de la mitad de la cabeza, esa pulsación. Sí, y siempre del mismo lado, derecho, en el caso mío. Y acá, acá. No me duele, acá. Me tomo medio migral, eso y chao, paz. Sí. No. Me encanta la verdad le digo. Está bien. Sí. El tema del migral es como algo que hay que atender.
porque es muy buen medicamento para las migrañas específicamente. Si no es migraña, bueno, también ayuda para el dolor de cabeza, pero no es un medicamento que lo pueda tomar todo el mundo y porque sí. No, no. Una persona que tiene antecedentes de convulsiones, por ejemplo, no lo puede tomar. Bien. Una persona que tuvo trombosis alguna vez en su vida, No lo tampoco. puede tomar. Las personas que fuman tienen que tener mucho cuidado con el migral o todo lo que tenga la palabra migra. Las personas que toman anticonceptivos también. Sí, Entonces, sí, Está bueno que entiendo, digas esto claro. para la gente que se automedica y desconoce Lo otro tipo de óptimo situaciones. sería consultarle a la doctora Rocío Actidana, ¿no es cierto? Claro. Póngame, ahí está. Ah, mira vos, 22 de julio, Día Mundial del Cerebro, ¿sí? así es, ¿Cuándo el fue viernes. El viernes. El viernes fue. Bueno, claro, ahí estaba el tema relacionado. Póngame, Bien. doctora Rocío, ahí tiene la matrícula y ¿a dónde le hablo a la doctora? ¿A dónde le escribo si tengo una duda, una consulta para hacerle? Más que salud es su Instagram, súper completo. Más que salud es el Instagram. Ah, está el Sí. Instagram, tiene el Recién Instagram. Claro, la el doctora. Instagram y si no en mi mail, que es Rocío Actisdana, es Dana con doble N, como dice ahí, @hotmail.com. Bueno, doctora, qué gustazo recibirla. Sí, muy bien. La esperamos el viernes que... No, perdón, el lunes que viene. El Así lunes es. que viene. Yo ya quiero que sea viernes. Y estaba pensando también para el tema de dolor de cabeza, para que se nos vaya, cuando es algo sencillo, el tema de lo que es la meditación, la respiración, yoga, todo eso viene bien Todo, también. lo que no siempre lo nombramos, hablamos, pero eso también Lo que viene siempre bien. hablamos de Pato. los hábitos, una buena alimentación, el descanso es fundamental Sí. para prevenir los dolores Una buena de cabeza. almohada también, porque Claro. muchas veces, viste, el tema de no tener una buena almohada te Sí. repercute con el Y dolor de cervical y el dolor de cabeza. Claro, todo lo que sea postura. El Sí. ejercicio es uno de los principales preventivos Muy bien. para dolores de cabeza, ya sean migrañas o no, y para todo lo que tiene que ver con esta parte más grave que puede ser el riesgo de ACV, por ejemplo. El control de la hipertensión arterial, de la diabetes, del colesterol alto, influyen en el riesgo potencial de ACV. Entonces, buenos hábitos, como decimos siempre, previenen todo. Perfecto, Excelente. así la despedimos. Deme con qué música nos vamos. Nos vamos a la pausa con La Juntada. El tema se llama Santiago Chango Moreno. Dale, ¿Sí? gracias doctora. Muchas Te gracias. esperamos. Ahí vamos.